Hola a todos, yo soy Matt. Y este es Tanjiro Kamado, el protagonista de Kimetsu no Yaiba, un personaje que, como en todo shonen, al principio no es el más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera el más astuto, pero tiene algo que le distingue: el olfato más preciso que hayas podido conocer. Es decir, Tanjiro literalmente tiene un olfato de sabueso, pero elevado a la 10ª potencia, o quizá un poquito más. Además de esto, él cuenta con una determinación inquebrantable, unida a un corazón tan puro que podría hacer dudar hasta el demonio más amenazante. Casi se me olvida, también tiene una cabeza más dura que el mismo concreto. Este chico comenzó su viaje como un simple vendedor de carbón con una gran familia, una vida humilde y sin aspiraciones reales más allá de mantener a sus seres queridos a salvo y felices. Pero el destino tenía otros planes, convirtiendo su vida en un torbellino de tragedias y heroísmo. La historia de Tanjiro no trata solo de derrotar demonios, sino de sobrellevar el peso de la pérdida sin dejar de elegir la bondad frente a la crueldad, un rasgo poco común en un mundo tan a menudo definido por el dolor. Lo que hace a Tanjiro tan cautivador es su profunda empatía. Por supuesto, es una máquina de matar demonios, pero también es el tipo que derrama lágrimas por los mismos demonios que se ve obligado a matar. No solo ve a los demonios como enemigos a los que hay que derrotar, sino como personas que han perdido el rumbo, a menudo víctimas de circunstancias que escapan a su control. Sin embargo, esta perspectiva no debilita su determinación de luchar contra ellos. En todo caso, la refuerza, ya que ve su espada como una forma de concederles la paz, en lugar de vengarse. Sinceramente, si él tuviera un eslogan, sería algo así como: mata con compasión. Pero no confunda su amabilidad con debilidad. Él tiene una espina dorsal de acero, y a la hora de la verdad, es todo garra y determinación, ya sea soportando brutales regímenes de entrenamiento, o enfrentándose a enemigos que podrían aplastarlo como a un insecto. Siempre sigue adelante. Su arma secreta no son solo las técnicas de respiración o su vistosa habilidad con la espada, sino su espíritu inquebrantable, que de hecho es lo único inquebrantable que tiene, ya que a cada rato le andan rompiendo alguna parte del cuerpo, algo así como lo que le hizo Gyutaro. Este tipo podría ser derribado 100 veces, pero aún así volvería a levantarse, impulsado por su fuerza de voluntad y una buena dosis de amor fraternal. Hablando de eso, su vínculo con Nezuko es nada menos que especial y único. No es solo su hermana, es su ancla, su motivación y, seamos realistas, su compañera para patear traseros demoníacos, aunque ella misma sea un demonio. El viaje de Tanjiro consiste tanto en descubrirse a sí mismo como en luchar contra los demonios. Cada cicatriz, cada pérdida y cada victoria lo convierten en alguien más fuerte, pero nunca hastiado. Evoluciona y aprende a manejar sus técnicas de respiración del sol con creciente maestría, pero nunca deja que su creciente fuerza empañe su humildad. Es el tipo de persona que derrotaría a un demonio en una batalla a vida o muerte, e inmediatamente después se preguntaría si fue feliz en otra vida. Esa es la dualidad de Tanjiro, un guerrero con alma de poeta. Aunque quizá no exactamente, pero sí que es un buen tipo. La historia de Tanjiro Kamado comienza en una montaña nevada, donde la vida era sencilla, y su mayor preocupación era cortar leña suficiente para mantener caliente a su familia, y vender carbón para conseguir la comidita de cada día. No vivía exactamente un sueño, pero al menos podía llevar una carga entera de leña a la espalda, y aún le quedaba energía suficiente para encandilar a las damas del pueblo con su educada sonrisa de Kamado. La vida tenía un ritmo, y él le seguía el juego, siempre pendiente de sus hermanos y haciendo todo lo posible por desempeñar el papel de hermano mayor de confianza. Es el tipo de comienzo conmovedor que te hace pensar que es un chico que trabaja mucho y que de verdad merece un buen descanso. No obstante, el universo tenía otros planes y se dijo a sí mismo: ¿qué tal si en vez de esto le damos un poquito de desarrollo de personaje? Bueno, eso mismo hizo. Cuando un día Tanjiro regresa a casa y se encuentra con que toda su familia ha sido masacrada por un demonio, excepto su hermana Nezuko, que ha sido convertida en uno. Su vida cae en picada hacia los abismos de la tragedia. Dediquemos un momento a apreciar la reacción inmediata de Tanjiro. En lugar de derrumbarse o convertirse en un antihéroe obsesionado con la venganza, decidió que él salvaría a su hermana y, de paso, a todas las demás pobres almas afectadas por los demonios. No obstante, él no tenía idea de cómo haría esto, de modo que su viaje comienza realmente cuando conoce a Kiyu Tomioka, el estoico pilar del agua que no viene con manual de instrucciones. Tomioka, al ver la determinación de Tanjiro por proteger a Nezuko a pesar de ser un demonio,
le perdona la vida y le señala a Sakonji Urokodaki, el entrenador que más adelante lo estaría forjando como cazador de demonios. Y antes de que Tanjiro se convirtiese en la cara del cuerpo de cazadores de demonios, pasa 2 años corriendo arriba y abajo por una montaña como si fuera una sádica carrera de obstáculos diseñada para hacerlo vomitar. Bueno, básicamente eso mismo fue. Urokodaki no endulzaba las cosas, pero Tanjiro se lo toma todo con calma, soportando un entrenamiento agotador y de alguna manera manteniéndose lo suficientemente alegre como para que le sigamos apoyando. Ah, y no olvidemos la roca que tiene que partir para demostrar su valía, una tarea tan imposible que incluso sus fantasmales compañeros de entrenamiento piensan que es demasiado. Sin embargo, Tanjiro rompe esa roca con el poder de la persistencia y probablemente con algo de frustración también. En el momento en que Tanjiro Kamado partió aquella roca gigante por la mitad, no solo estaba demostrando que era digno de convertirse en un cazador de demonios, sino que estaba marcando la pauta de las cualidades que lo acompañarían durante el resto de su viaje: perseverancia, pura fuerza de voluntad y momentos en los que constantemente se estaría preguntando si realmente había sido capaz de realizar esta o aquella hazaña. A partir de ese día, quedó claro que Tanjiro no solo se limitaba a blandir una espada, cargaba con el peso de su familia, su promesa a Nezuko y un suministro interminable de cabezazos listos para hacer entrar en razón tanto a demonios como a humanos. Su camino le condujo directamente al cuerpo de cazadores de demonios, donde se vio inmerso en situaciones de vida o muerte más rápido de lo que Zenitsu podía realizar un trueno y destello. ¿Qué pasó en la selección final? Apenas sobrevivió. Su primer combate contra un demonio de verdad. Casi se lo comen. Pero Tanjiro, con su determinación y una empatía tan fuerte que podía hacer que incluso los demonios se cuestionaran sus decisiones vitales, siguió adelante. No se limitaba a rebanar demonios, sino que descubría sus trágicos pasados e incluso hacía que tú como espectador terminases preguntándote: ¿por qué carajos están llorando por un demonio que mata y come gente? Tanjiro no tiene la típica actitud de que va a derrotar a todo el mundo porque es súper fuerte. Tiene un equilibrio único entre bondad y fuerza. Es casi gracioso, porque mientras va por ahí matando demonios a diestra y siniestra, es el mismo tipo que, cuando se enfrenta a un enemigo, piensa en su trágica historia y siente lástima por él. Es decir, él literalmente dice: oye, sé que has estado comiendo y matando gente, pero ¿cómo es que terminaste así? A medida que avanzaba su viaje, Tanjiro fue perfeccionando sus habilidades, dominando la respiración del agua bajo la guía de Urokodaki, antes de descubrir su verdadero potencial con la respiración del sol. Y seamos sinceros, su habilidad para mezclar la elegancia de la respiración del agua con la fuerza bruta de la respiración del sol. Cada combate se convertía en un espectáculo, no solo de fuerza, sino de corazón, ya fuera luchando contra Kyogai, esquivando sus saltos de habitación inducidos por el tambor como si estuviera en un videojuego, o enfrentándose a Rui y a su drama familiar. Tanjiro demostró una y otra vez que su mejor arma no era solo su espada, sino su espíritu, que era más indomable que el mismo Spirit. Y luego estaba Rengoku. La batalla de Rengoku con Akaza fue el tipo de combate que tenía a todo el mundo al borde de sus asientos, solo para dejarles en la más absoluta ruina emocional. Tanjiro, a pesar de sus heridas, encontró fuerzas para lanzar su espada a la espalda de Akaza, que se retiraba, llamándole cobarde con la rabia más sincera y llena de lágrimas jamás vista hasta ese momento. Fue un momento que le definió. Ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por los ideales de los caídos, llevando adelante su legado. Desde ese momento, Tanjiro se convierte en una amenaza absoluta en la batalla, y pasar de ser el cazador inexperto que estuvo llorando incesantemente por su mentor, a convertirse a la pesadilla de las lunas superiores, viéndose envuelto en batallas donde va esquivando la muerte con las costillas rotas, medio brazo y fiebre, y sigue dando discursos motivacionales como si dirigiera un seminario de superación personal para demonios. Pero más allá de las peleas, Tanjiro es el pegamento que mantiene todo unido. Es el único que puede calmar a Nezuko cuando está demasiado sedienta de sangre, la única persona a la que Zenitsu escucha cuando está en pleno ataque, y el único que puede convencer a Inosuke de que haga literalmente cualquier cosa que no sea atacar a gente al azar. Respeta a sus aliados caídos, honra a todos los demonios que mata y de algún modo, incluso en los peores momentos, cuando finalmente está a punto de darse por vencido después de perder tanto, su voluntad de proteger a los demás le hace salir adelante. La cantidad de veces que ha sido golpeado física y emocionalmente, y aún así sigue adelante, es realmente una locura. Pero aquí está el giro. No solo lucha por los demás, sino también por su propia humanidad. Su lucha por mantenerse fiel a sí mismo, por aferrarse a lo que es bueno frente a una oscuridad abrumadora, es una de las partes más convincentes de su personaje. Está en constante evolución, siempre buscando formas de equilibrar su compasión con la gran responsabilidad que conlleva su fuerza. Uno de sus rasgos
rasgos más característicos es su incesante afán de superación. Básicamente, él es como la encarnación de la práctica hacia el maestro, salvo que no solo practica, sino que recibe palizas mientras lo hace y de algún modo sale fortalecido, aunque eso signifique pelearse con un pilar que esté dispuesto a hacerlo pedazos. Y hablando de hacer pedazos, detengámonos un momento para hablar un poco de la que para muchos es la batalla más importante que Tanjiro tuvo en toda la serie. Una batalla que tanto Tanjiro como su oponente estaban deseando, y donde su oponente estaba buscando despedazarlo por la vergüenza que le había hecho pasar con su amo Muzan. Y en el caso de Tanjiro, esta batalla no es exactamente importante por el nivel de poder que exhibió en esta, sino por el significado que este enfrentamiento tenía para él. Estoy hablando de su venganza hacia la Luna Superior 3, Akaza. el demonio que mató al querido y adorado Rengoku. La batalla final de Tanjiro contra Akaza no fue un combate más, fue un ajuste de cuentas, un momento que se había estado gestando desde la noche en que cayó Rengoku, ardiendo con más fuerza que nadie, solo para ser apagado por el mismo demonio al que Tanjiro volverían a enfrentarse algún día. No se trataba solo de venganza, él no es ese tipo de persona, se trataba de demostrar algo, de defender todo lo que Rengoku representaba, de enfrentarse al tipo de poder que una vez se sintió completamente fuera de su alcance y negarse a retroceder. Era la culminación de su crecimiento, de su sufrimiento, de su determinación. Y si había una batalla que mostraba todo lo que él era, esta sería esa batalla. Desde el momento en que se encontró por primera vez con Akaza durante el arco del tren infinito, Tanjiro llevó esa pérdida consigo como una cicatriz. No solo estaba destrozado por la muerte de Rengoku, estaba furioso, desconsolado y lo peor de todo, impotente. Había gritado a la figura en retirada de Akaza, lanzando su espada con rabia, no porque esperara detenerle, sino porque se negaba a que aquello fuera el final. Y sin embargo, entonces se sintió impotente para hacer otra cosa. Akaza representaba todo lo que Tanjiro no era: fuerza abrumadora, brutalidad y la creencia de que solo los fuertes merecían sobrevivir. Sus filosofías no solo eran diferentes, sino completamente opuestas, y justamente por eso su batalla final sería inevitable. Cuando Tanjiro se enfrentó de nuevo a Akaza, ya no era el mismo espadachín que había llorado la muerte de Rengoku, había soportado batallas cercanas a la muerte, había perdido camaradas y sus habilidades se habían perfeccionado mucho más allá de lo que alguna vez creyó posible. Pero más que eso, Tanjiro había evolucionado mentalmente, ya no se limitaba a blandir su espada para derrotar demonios, había aprendido la verdadera esencia de la batalla, y esta vez cuando Akaza se abalanzó sobre él con la misma fuerza abrumadora, Tanjiro no se quebró, se adaptó, leyó a su enemigo, vio a través del caos de los ataques de Akaza y por primera vez hizo algo que nadie había hecho antes: esquivar sin pensar. Este fuese el verdadero punto de inflexión. Hasta ese momento, su crecimiento siempre se había basado en el esfuerzo, en entrenar hasta el colapso, en sobrepasar sus límites. Pero en ese momento algo cambió. En lugar de reaccionar desesperadamente, se movió instintivamente, logrando lo que los cazadores de demonios más fuertes, tanto de la presente como de generaciones pasadas, nunca antes habían podido alcanzar: Desbloquear el mundo transparente. Este no solo es un poder, es un reflejo de su estado mental. Tanjiro, el chico que siempre había luchado con emoción, que siempre había cargado con el peso de los demás sobre sus hombros, de repente lo dejó todo excepto la lucha en sí. Vio a través de Akaza, tanto física como metafóricamente, y entonces llegó el momento más poético de todos. Akaza, con todo su poder, con toda su arrogancia en la batalla, se vio incapaz de asestar un golpe. El mismo demonio que había derribado a uno de los pilares más fuertes con facilidad, ahora estaba luchando contra un chico que no hacía mucho. Había sido demasiado débil incluso para estar de pie en su presencia, pero no se debía simplemente a que Tanjiro se hubiera hecho más fuerte, sino a que se había convertido en algo que Akaza nunca pudo ser: alguien que no luchaba por ira ni por la necesidad de probarse a sí mismo, sino por pura determinación. Cuando Tanjiro finalmente asestó el golpe decisivo, no lo hizo impulsado por la venganza, no gritó de rabia, no se perdió en el momento, se movió con precisión, y en ese momento Akaza vio algo aterrador: Rengoku, el mismo espíritu inquebrantable, la misma fe inquebrantable en algo más grande que la fuerza. Y por primera vez, Akaza dudó. No fue la espada de Tanjiro lo que le derrotó, fue darse cuenta de que Tanjiro, al igual que Rengoku, representaba algo intocable, algo
de lo que había estado huyendo durante toda su existencia. Akaza tuvo la oportunidad de convertirse en algo aún más fuerte, de seguir luchando incluso después de ser decapitado, pero se detuvo, no porque estuviera físicamente derrotado, sino porque por primera vez se sintió verdaderamente vencido de una forma que no tenía nada que ver con la fuerza. Esa distinción es lo que hace que su batalla con Tanjiro sea tan significativa. Cuando la cabeza de Akaza fue cortada, el demonio instintivamente trató de regenerarse. Siempre había creído en la supervivencia de los fuertes, en la idea de que si tenías el poder de seguir adelante, debías hacerlo. Pero algo había cambiado. Al mirar a Tanjiro, que se mantenía firme sin odio ni arrogancia, Akaza se dio cuenta de que ya había perdido, no por culpa de una espada, no porque su cuerpo hubiera sido destrozado, sino porque su voluntad se había tambaleado. Durante siglos había creído que la verdadera fuerza significaba borrar la debilidad, pero aquí estaba alguien demostrando que la fuerza era algo totalmente distinto. En ese momento, Akaza tomó una decisión. Evitó regenerarse, no porque careciera de la capacidad, sino porque por primera vez en su existencia aceptó la derrota. Vio su pasado humano, sus recuerdos como Hakuji, el chico que una vez había peleado para proteger, no para destruir, y al darse cuenta de ello, se dejó llevar. No evolucionó, no avanzó, se permitió a sí mismo desvanecerse, porque finalmente comprendió que la fuerza no consistía solo en luchar, sino en aquello por lo que luchabas. Y eso es lo que hizo esta batalla tan memorable. Tanjiro no solo ganó cortando una luna superior, ganó por encarnar algo que Akaza, durante siglos, se había negado a reconocer. La verdadera fuerza no se encuentra solo en el poder, sino en el propósito. No obstante, para Tanjiro no se trataba de una victoria más, era la prueba de que su viaje, sus luchas y los ideales que llevaba no eran solo ideales, eran una realidad. Había hecho lo que Rengoku no pudo, pero no por venganza, lo había hecho porque se había convertido en alguien que podía estar a ese nivel, que podía luchar con la misma voluntad inquebrantable, y que podía demostrar de una vez por todas que el espíritu humano, por muy maltratado que estuviese, siempre brillaría más que la fuerza física. Aunque Tanjiro había sobrepasado la muralla más alta que se interponía en su camino, la cual había llegado en forma de Akaza, realmente fue el enfrentamiento final con Muzan, el que daría forma a su legado como cazador. La batalla de Tanjiro contra Muzan no fue solo el clímax de su viaje, fue el momento en el que cada cicatriz, cada lección y cada pérdida insoportable convergieron en una única noche de guerra inimaginable. Desde el momento en que vio por primera vez a Muzan en aquella calle abarrotada de gente, observando atónito cómo el demonio se mezclaba sin esfuerzo con la sociedad humana, Tanjiro supo que aquel monstruo era algo incomprensible. Había visto demonios antes, pero Muzan no era un enemigo más, era una presencia, una fuerza antinatural que destrozaba la idea misma de justicia. Y ese momento, ver a Muzan convertir a un hombre inocente en un demonio con solo un movimiento de su voluntad, no fue solo una introducción, fue una advertencia. Pero las advertencias no detienen a la gente como Tanjiro, en todo caso, lo empujan hacia adelante. Todo lo que sucedió después de ese momento le condujo directamente al trono de la carnicería de Muzan, la muerte de Rengoku, el sangriento duelo a la luz de la luna con Gyutaro, la agonía de saber de la caída de Genya y Muichiro en la lucha contra Kokushibo. Cada batalla fue minando su cuerpo, pero endureció su determinación. Cuando llegó a Muzan, ya no era el mismo chico que una vez blandió su espada con cruda emoción. Se había convertido en algo más afilado, algo refinado, no porque estuviera dotado, sino porque el peso de los caídos no le dejaba otra opción, y entonces comenzó la batalla final. Muzan no descendió sobre los cazadores de demonios como un rey al frente de un ejército, sino que atacó como una calamidad, una fuerza de destrucción abrumadora. Su cuerpo era una masa retorcida de carne cambiante, su velocidad incomprensible y su fuerza aparentemente ilimitada. Pilares y cazadores por igual eran aplastados, arrojados o devorados en un abrir y cerrar de ojos, pero no importaba cuántos cayeran, Tanjiro seguía en pie, porque tenía que hacerlo, porque Nezuko, la única persona a la que Muzan se lo había robado todo, seguía esperando a que volviera a casa, y esa era la diferencia entre ellos. Muzan luchaba para demostrar su supremacía, para asegurar que su existencia siguiera siendo eterna. Pero Tanjiro, Él peleaba por algo más grande, por cada voz silenciada, por cada familia destruida,
vida, por cada alma que había implorado la salvación, pero nunca la había recibido. Cada movimiento de su espada llevaba el peso de toda una era de sufrimiento. E incluso cuando los ataques de Muzan le desgarraban, incluso cuando su cuerpo se desmoronaba, se envenenaba y fallaba, Tanjiro no se detenía. Lo que hizo que esta batalla fuera tan aterradora no fue solo la fuerza bruta de Muzan, sino la resistencia necesaria para enfrentarse a él. No hubo un solo momento de triunfo, ni un golpe decisivo que acabara con todo. Era una guerra de desgaste imposible, una apuesta desesperada por mantenerlo a raya hasta que saliera el sol. Cada respiración era una batalla, cada segundo parecía una eternidad. Y aún así, Tanjiro continuó, desentrañando las profundidades de la técnica de la respiración del sol, acercándose cada vez más a la danza que una vez sin esfuerzo su padre había ejecutado bajo las estrellas. Pero Muzan no era solo un demonio, era la encarnación de la supervivencia a cualquier precio. Había vivido durante más de 1000 años adaptándose, escapando, asegurándose de que nada pudiera destruirlo de verdad. E incluso cuando su cuerpo empezó a fallar, incluso cuando el asalto implacable de los cazadores lo llevó a sus límites, se negó a aceptar la derrota. Pero ahí era donde Tanjiro y él diferían más. Muzan temía a la muerte. A Tanjiro no le importaba, se había enfrentado a ella, había sentido su presencia respirándole en la nuca una y otra vez, y en esa aceptación encontró su fuerza. Cuando por fin salió el sol, cuando el cuerpo de Muzan empezó a desintegrarse, la batalla aún no había terminado, porque incluso en sus últimos momentos, Muzan se negó a irse solo, forzó su sangre restante en Tanjiro, desesperado por convertirlo en su sucesor, en el demonio que continuaría su voluntad. Muzan reconoció en qué se había convertido Tanjiro, no solo en el cazador de demonios más fuerte, sino en el recipiente perfecto. Cada batalla, cada herida, cada momento de sufrimiento había moldeado a Tanjiro en algo que ningún humano había sido jamás, un ser capaz de sobrevivir a la transformación en el demonio definitivo, además de que es hermano mayor de Nezuko, el único demonio que había sido capaz de soportar la luz del sol. Muzan, a pesar de su abrumador poder, había pasado siglos con miedo, miedo a la respiración del sol, miedo a Yoriichi, miedo a un sucesor que pudiera acabar con él, y en Tanjiro vio su propia supervivencia, así que en su último acto de desesperación, Muzan hizo lo impensable, convirtió a Tanjiro en su sucesor, transfiriendo todo su poder a la única persona que podía resistirlo. Y Tanjiro lo hizo, a diferencia de cualquier otro demonio antes que él, no luchó contra la transformación, no se deterioró, no se perdió en un hambre sin sentido, se adaptó inmediatamente, mientras que otros se habrían visto abrumados por la fuerza del poder de Muzan. Tanjiro lo absorbió, lo controló, y durante un breve instante se convirtió en algo que superaba incluso al rey demonio. Era más fuerte de lo que Muzan había sido nunca, inmune al sol, poseía todas las habilidades del demonio más fuerte de la historia, y al mismo tiempo conservaba su capacidad para blandir una espada. Por primera vez el mundo vio cómo era realmente un demonio invencible. Si Tanjiro hubiera decidido aceptarlo, las implicaciones habrían sido horribles. Muzan había pasado siglos intentando conquistar el sol, pero Tanjiro lo hizo al instante. Su fuerza, que ya superaba los límites humanos, se había combinado ahora con la casi inmortalidad y la regeneración de un demonio. Si hubiese decidido quedarse como estaba, nada, ni los pilares más fuertes, ni los cazadores de demonios más poderosos, habría podido detenerlo. Habría gobernado un mundo en el que los demonios ya no tendrían que temer la luz del día, en el que ningún humano podría oponérsele. A los ojos de Muzan había creado el ser definitivo, pero Tanjiro no era Muzan, y eso era lo que marcaba la diferencia. Donde Muzan buscaba el poder para sí mismo, Tanjiro nunca había luchado por su propio beneficio. Donde cada demonio antes que él sucumbió a sus instintos, la voluntad inquebrantable de Tanjiro se negó a ceder. Y al final, no fue una espada lo que le salvó, fue la gente que lo había acompañado. Nezuko, sus amigos, los pilares, ellos le trajeron de vuelta, demostrando que a pesar de todo el poder que ahora poseía, Tanjiro seguía siendo humano en el fondo. Su transformación en el demonio definitivo no era solo una demostración de su fuerza, era la prueba final de que había superado todo lo que había existido en su mundo. Había alcanzado la cima de la humanidad y de la condición de demonio, y aún así decidió regresar, y al hacerlo se aseguró de que la era de los demonios terminara con él, porque al final, Tanjiro Kamado nunca estuvo destinado a ser el próximo rey demonio, estaba destinado a ser el que pusiera fin a ellos para siempre.
Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado. Y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar. Y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Así que por el momento me despido. Yo soy Mats y hasta la próxima. ¡Chao!